música que nace lejos y que cruza el mar. Y sin darse cuenta, empieza a cambiar. Y a mezclarse con otros acentos, con otros ritmos, con otras formas de sentir. Lo que vamos a escuchar hoy es un recorrido. Y ese viaje comienza en Europa con una música que es mucho más clara y organizada. Es la música que vamos a escuchar para empezar el concierto con Telemann, compositor alemán barroco muy importante. Lo que vamos a hacer ahora se llama la suite en sol mayor.